Dicen que beber demasiado alcohol puede matar, pero Jason Tyler está seguro de que la tercera cerveza que bebió esa noche le salvó la vida. Su esposa, Alexis, estaba de viaje de negocios y Jason se estaba ahogando solo en malos programas de televisión y buena cerveza, algo que rara vez hacía. Si Alexis hubiera estado en casa, la tercera lata de cerveza seguramente habría llenado su vejiga, porque normalmente dormía toda la noche sin despertarse. Pero esa noche se despertó para vaciarla. Miró el reloj en la mesita de noche. Eran las 2 de la madrugada y uno de los perros de los vecinos estaba ladrando. Probablemente los Klein, cuyo perro siempre estaba afuera. Jason se preguntó cuál era el sentido de tener una mascota si la mantenían encerrada todo el tiempo. Este era probablemente solo uno de los muchos motivos de las discusiones entre Sandy y Mary Klein. Jason estaba sentado en el borde de la cama estirando su rodilla mala y estaba a punto de levantarse cuando escuchó otro sonido extraño. Si no le fallaban los oídos, la puerta trasera estaba haciendo el chirrido que hacía cuando se abría lentamente. El vello en la nuca de Jason se erizó. Decidió no arriesgarse y fue rápidamente al armario. Oculta sobre la puerta estaba su vieja escopeta Winchester de acción de bombeo. El padre de Jason había sido policía en los 70 y una vez le dijo a Jason que en la academia de policía le enseñaron algo: cuando entras en un edificio de noche, lo primero que haces es cargar una bala en la recámara de la escopeta. Es un sonido diseñado para infundir miedo en el corazón de cualquier delincuente que esté dentro. El papá de Jason podía ser de la vieja escuela, pero parecía un buen consejo dado lo que estaba ocurriendo. Aunque Jason no recordaba la última vez que había estado tan asustado, hizo su mejor esfuerzo por calmarse, caminó hasta la puerta del dormitorio, cargó la primera de 3 rondas de perdigones en la recámara y luego gritó por las escaleras con un falso valor: «Vamos, sube. Tengo una pequeña sorpresa para ti». El siguiente sonido que escuchó Jason fue la puerta cerrándose de golpe. Corrió al dormitorio trasero y miró por la ventana. Justo en ese momento, alguien estaba trepando la cerca en el patio trasero. Era claro que faltaban 2 noches para la luna llena, por lo que, aunque Jason no pudo ver una cara, era obvio que era un hombre intentando saltar la cerca. Pero había dejado caer algo. ¿Era una pistola? Parecía exactamente como la pistola que el tipo guardó en su bolsillo antes de saltar la cerca. Para ese momento, el perro del vecino estaba volviéndose loco y las luces se encendieron en el patio de los Klein. Desafortunadamente, la luz no ayudó a identificar quién estaba corriendo por el callejón. Jason volvió al dormitorio y tomó el teléfono. 911, ¿cuál es su emergencia? Alguien acaba de entrar en mi casa. Se fue corriendo, ¿está usted a salvo? No, no lo creo. Pero el tipo se está escapando. Tal vez puedan atraparlo. La conversación entre Jason y el operador fue en picada rápidamente. Jason quería que la policía respondiera de inmediato con la esperanza de atrapar al tipo, y el operador le explicó que podría tomar un tiempo ya que ya no estaba en peligro y había otras prioridades en ese momento. Jason se dio cuenta de que estaba cruzando la línea cuando le preguntó al operador si esas prioridades incluían detenerse por una dona y café antes de llegar a su casa a 2 millas de distancia. Sandy Mason se sentó en un auto estacionado tratando de recuperar el aliento. ¿Cómo podía haber salido todo tan mal? Había pasado la última semana preparando todo para esa noche, estudiando la zona, planeando dónde aparcar el coche para despertar la menor sospecha y cuál sería la mejor ruta hacia y desde la casa de los Tyler. Sabía sobre el perro en el patio del vecino. Por eso había caminado por el callejón a las 2 de la mañana las últimas 3 noches, para que el ladrido del perro se volviera algo rutinario. La falta de sueño comenzó a afectar su pensamiento y rendimiento en el trabajo. No es fácil planear y ejecutar el asesinato perfecto. Esta era su mejor opción para deshacerse de Jason Tyler. Sandy se preguntaba lo decepcionada que estaría Alexis cuando volviera de su viaje de negocios y descubriera que todavía estaba casada con él. Alexis no lo mostraría con ninguna señal externa. Ella era demasiado buena fingiendo.
Durante los últimos 6 meses, desde que lo transfirieron al departamento de Alexis, ella había actuado como si no estuviera interesada en una relación con Sandy. Pero todas las señales estaban ahí. La forma en que Alexis sonreía al caminar por el departamento. Sandy sabía que la parte secreta de esa sonrisa era solo para él. Y ahora todo su arduo trabajo esa noche había sido en vano. Sandy tenía otras opciones para deshacerse de Jason, pero tomaban más tiempo y Sandy estaba cansado de esperar tanto para estar con Alexis. Sandy se sentó en el auto, recordando la primera vez que vio a Alexis. Fue en una reunión del personal y Alexis estaba sentada en la silla justo al lado de él. Su falda subió un poco al sentarse, lo suficiente para mostrar 4 o 5 pulgadas de su muslo antes de que volviera a bajarse la falda. Ella le sonrió directamente, le extendió la mano y se presentó: «Hola, soy Alexis Tyler». Justo el mes pasado, la encontró en la sala de descanso almorzando con Susan Astor. Le preguntó si podía unirse y Alexis le dijo: «Sí, por favor, únete», con su dulce voz sonriéndole de nuevo. Alexis siguió hablando con Susan, pero Sandy sabía que las palabras estaban dirigidas a él. Alexis se rió mientras le decía a Susan: «A veces te envidio, Susan. Ser soltera es maravilloso». La respuesta de Susan fue una queja sobre su última experiencia con un chico de un servicio de citas en línea. Susan y Alexis se rieron de sus historias, pero Sandy sabía que Alexis estaba siendo distante y en realidad le estaba diciendo cuánto deseaba deshacerse de Jason. Sandy tenía la llave de la casa de los Tyler en la mano. Recordaba esa mañana cuando ella la había dejado en su escritorio, una invitación clara para que él la tomara y le hiciera una copia. Estaba esperando su informe de la auditoría de Gravis esa mañana cuando él entró en su cubículo para dejar el informe. Las llaves estaban allí. Tomó las llaves, inventó una excusa para la secretaria del departamento sobre una emergencia y corrió a la tienda para hacer una copia de la llave de la casa. No fue difícil averiguar qué llave abría la casa. En media hora, la copia ya estaba lista. Volvió a la oficina, pero Alexis ya había regresado de la reunión. ¿Y ahora qué? Sabía que no podía simplemente dejar las llaves en su escritorio. Eso implicaría una conspiración entre ellos, y Sandy había visto suficientes dramas policiales como para saber que eso era peligroso. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Finalmente, tomó una decisión. Corrió al estacionamiento y lanzó las llaves justo debajo del Honda de Alexis, cerca de la puerta del conductor. Problema resuelto. Los pensamientos de Sandy volvieron al presente justo cuando fue repentinamente iluminado por los faros reflejados en el espejo retrovisor. Sandy se sentó en el asiento cuando el auto pasó. Se levantó justo a tiempo para ver que era un coche patrulla. Su ritmo cardíaco aumentó y le tomó otros 10 minutos calmarse, arrancar el coche y conducir hasta su apartamento. Una hora después de la llamada al 911, 2 oficiales llegaron a la casa de Tyler para investigar la escena y tomar un reporte. Los oficiales Jones y Shepard fueron educados pero fríos, con poca o ninguna empatía por la situación de Jason. Mientras inspeccionaban el área con linternas, el único hecho notable era que la puerta trasera no había sido forzada. Jason estaba seguro de que había revisado todas las puertas antes de irse a dormir, pero era evidente que la policía estaba escéptica. Terminaron su informe y se dirigieron a la puerta principal. Mientras Jason cerraba la puerta, escuchó al oficial Jones decir: «Bueno, Peter, me vendría bien una dona y una taza de café. Ha pasado casi una hora desde la última». El oficial Shepard rió fuerte, lo suficientemente alto como para despertar a cualquier vecino que aún estuviera durmiendo. Jason estaba demasiado alterado para volver a dormir, así que hizo una cafetera y pasó las siguientes 3 horas haciendo papeleo. A las 7 de la mañana, llamó a su esposa para desearle un buen día. Decidió no asustar a Alexis con la historia del allanamiento. Le contaría cuando llegara a casa por la tarde. Su vuelo estaba programado para aterrizar a las 6 y ella iba de camino al aeropuerto cuando dieron las 8 de la mañana. Llamó a su jefe para decirle que no podría ir a trabajar ese día y le explicó el porqué.
Llamó a un cerrajero para cambiar las cerraduras e instalar un par de alarmas en las puertas. Él y Alexis tendrían que decidir si instalar un sistema de seguridad en su hogar. El mecánico llegó y terminó el trabajo antes de la 1 p.m., y sin nada más que hacer, Jason se dirigió a la oficina para el resto del día. Kevin Smith, el jefe de Jason, ya había informado al resto de la oficina sobre el allanamiento en la casa de los Tyler, por lo que la primera hora la pasó hablando con compañeros de trabajo que querían discutir lo sucedido. Finalmente, Jason logró calmar a todos y trabajar durante varias horas. Alexis se quedó mirando la puerta. Su llave no encajaba. Este día estaba empeorando y ella estaba furiosa. Todo el viaje a Portland fue innecesario, causado por la incompetencia de esa estúpida Sandy Mason. El informe de auditoría de Graves estaba lleno de tantos errores que Donald Graves lo refutó con documentación. Tal incompetencia sería reportada al gerente del departamento el viernes, 2 días lejos de su esposo y de su hogar, todo porque Mason no pudo o no quiso revisar sus cálculos. Donald Graves respondió a cada una de sus preguntas con documentación sobre cómo la oficina de Portland cumplía con todas las políticas financieras de la empresa. Se sintió afortunada de que Donald no se tomara la visita demasiado personal ni se molestara, y de que pudo tomar un vuelo temprano desde Portland. Siendo la resolutiva que es, Alexis caminó hacia la puerta trasera e intentó insertar la llave en la cerradura. Nada. Otra vez. El pánico se apoderó de ella. Hace un par de semanas, ella y Jason estaban viendo la película Infiel con Richard Gere y Diane Lane en la televisión por cable. Estaban emocionados porque sus 2 actores favoritos estaban en la misma película. Tenían un pase libre, lo que significaba que si alguno de ellos se encontraba en una situación en la que pudiera estar con el actor o actriz en cuestión, podían hacerlo sin reproches. También tenían pases libres para músicos y deportistas. Alexis tenía a Kate Urban y James Harden. Jason tenía a Joan Jett y Kerry Walsh Jennings. Spoiler alert, en la película, Diane Lane tiene una aventura con un joven francés y, cuando Richard Gere se entera, sigue al tipo y accidentalmente lo mata. Después de la película, Jason le dijo a Alexis que si alguna vez le engañaba con alguien que no fueran sus 3 pases libres, él no pelearía por ella. Simplemente cambiaría las cerraduras y presentaría la demanda de divorcio. Ahora, Alexis se enfrentaba a la primera parte de su amenaza, aunque no podía imaginar por qué, ya que no había hecho nada al respecto. Alexis sacó su teléfono y llamó a Jason. Afortunadamente, Jason contestó al segundo timbre y justo cuando comenzó a decir, «Hola, amor», fue interrumpido. «Jason, ¿qué está pasando? Mi llave no encaja en las cerraduras de la casa». Jason, sorprendido, dijo lo primero que se le vino a la mente, que no fue lo más inteligente dado la situación. «Alexis, pensé que tenías un vuelo a las 6:30. ¿Qué tiene que ver eso con el hecho de que no puedo entrar a la casa? ¿Por qué cambiaron las cerraduras? Estaré en casa en 20 minutos. Lo siento mucho. Te lo explicaré cuando llegue. Solo espera, amor. Apúrate porque tengo que ir al baño, y mi vejiga me está poniendo de mal humor». Jason siguió disculpándose por teléfono mientras agarraba sus llaves y salía corriendo por la puerta. Alexis ya había colgado. Unas cuantas infracciones de tráfico después, Jason llegó a casa en los prometidos 20 minutos. Corrió hacia la puerta principal y la abrió justo cuando Alexis bajaba del coche. Ella le dio una mirada fulminante, pero aún así lo besó antes de pasar junto a él hacia la sala. Jason volvió al coche para tomar su maleta y su portafolio. Ya había servido uno de los vinos favoritos de Alexis, Aleph, cuando ella entró en la cocina. Al ver a su esposo con una sonrisa tímida y una propuesta de paz, ella le devolvió la sonrisa. Abrazó a su mejor amigo y lo besó. «Está bien, ahora dime qué pasó con las cerraduras». Jason le contó a Alexis sobre el robo y todo lo que había sucedido desde entonces. Alexis estaba conmocionada al darse cuenta de que casi perdía al amor de su vida.
Las lágrimas rodaron por sus mejillas al pensar en la vida sin esa persona tan especial. Terminó disculpándose con él por haber estado tan enojada antes por teléfono. La pregunta sobre si instalar o no un sistema de seguridad fue resuelta por Alexis de inmediato. Por supuesto. Instalaremos un sistema de seguridad. Katie viene a casa desde la universidad el próximo fin de semana, y no voy a permitir que esté en peligro. Cuando Alexis aparcó en el estacionamiento subterráneo el viernes por la mañana, se aseguró de seguir su nueva rutina. Antes de salir del coche, colocó un juego de llaves en el bolsillo lateral de su bolso. Desde que perdió sus llaves el mes pasado, se ha asegurado de que estén a salvo. Le tomó más de una hora encontrarlas, y solo después de que Susan caminara con ella, siguiendo sus pasos desde esa mañana, las encontró. Alexis juraba que había tirado las llaves sobre su escritorio, pero llegó tarde a la reunión matutina debido a un accidente en la avenida Tercera y apenas tuvo tiempo de agarrar el archivo de Harrison antes de apresurarse a la reunión. Cuando volvió de esa reunión, las buscó en los bolsillos de su abrigo, debajo de la mesa de la sala de conferencias que acababa de dejar, incluso en el basurero, antes de que Susan entrara porque la escuchó maldecir entre dientes. Susan la ayudó a encontrarlas debajo del coche. Alexis usó el botón de la puerta para cerrar el coche. Jason le enseñó a hacer esto después de leer un artículo en línea sobre estafadores que se hacían pasar por personas en estacionamientos con un dispositivo que podía interceptar la señal del llavero para bloquear y alarmar los coches. Según el artículo, el dispositivo podía recrear la señal única del coche, de modo que los estafadores podían desbloquearlo y robar lo que fuera que quedara dentro. Alexis caminó por el departamento y pasó junto al cubículo de Sandy Mason. Él justo estaba mirando hacia el pasillo en ese momento, y ella sintió su mirada sobre ella. Los pequeños vellos en la nuca de Alexis se erizaron. Ese tipo simplemente la asustaba. Un nuevo empleado apareció una mañana hace unos 6 meses, y estaban a punto de comenzar una reunión de personal cuando ella entró en la sala de conferencias. Solo quedaba una silla libre alrededor de la mesa, y el nuevo chico estaba sentado en la silla de al lado, mirándola. No tuvo otra opción más que sentarse a su lado. Se arregló la falda lo más rápido posible. Alexis se contuvo de decirle, «Oye, estoy aquí arriba». En lugar de eso, puso su mano frente a su cara y se presentó con una sonrisa maliciosa. Hace un par de semanas, Sandy interrumpió la conversación de Alexis con Susan en la sala de descanso. Fue lo suficientemente cortés como para preguntar si podía unirse a su mesa, y ni Alexis ni Susan pudieron decirle que se fuera. Una de ellas dijo educadamente que estaba bien. Luego hicieron lo mejor que pudieron para ignorarlo y continuar a su manera. Les tomó un minuto darse cuenta de que esta persona estaba escuchando. Estaban riendo por algo que Alexis dijo sobre uno de los malos hábitos de Jason cuando miraron a Sandy, que sonreía burlonamente. Alexis programó una reunión con el gerente Hank Dolan para esa tarde, para discutir la incompetencia de Sandy Mason. Como por suerte, Sandy Mason podría ser transferido o, mejor aún, despedido. El viernes por la noche, Sandy se sentó frente a su televisor de pantalla grande viendo videos de Alexis Tyler que había grabado con su teléfono inteligente. La tecnología de hoy es simplemente asombrosa. En la escuela secundaria, un maestro lo atrapó siguiendo a una de las porristas por las escaleras con su cámara voluminosa. El subdirector lo reprendió por filmar en un lugar público, lo cual claramente era una artimaña para que la porrista fuera grabada. Nada de esto tenía sentido para Sandy. Fue suspendido por 3 días, pero fue expulsado cuando alguien descubrió su página web con otros videos y fotos que había tomado. Una vez que vieron el sitio web, les tomó solo unos minutos darse cuenta de cómo había obtenido el video del vestuario de las chicas. Sandy fue arrestado y tuvo suerte de que sus padres contrataran a un gran abogado que luchó para evitar que Sandy tuviera que registrarse como delincuente. Sandy se salió con solo 3 años de libertad condicional y su historial de arrestos fue borrado cuando cumplió 19 años. Dios mío, qué mujer tan maravillosa. Sandy se dio cuenta demasiado tarde de lo mal que estaba el informe de auditoría de Graves.
Su mente estaba en otro lado la mayor parte del tiempo, mientras revisaba los libros contables de la oficina de Portland. Aparentemente, la única razón por la que el señor Doolen dejó ir a Sandy con solo una advertencia fue que Alexis estaba tratando de protegerlo. Debe ser por eso que ella voló a Portland en persona para aclarar las cosas con Graves, para que Sandy no tuviera problemas con su gerente el lunes por la mañana. Él se pondría las pilas y se enfocaría en el trabajo para evitar meterse en más problemas. Si perdía su trabajo, perdería todas las horas del día que pasaba tan cerca de Alexis. Tiene hasta el lunes por la mañana para decidir cuál será su próximo paso para acabar con Jason Tyler. El sábado por la mañana, Alexis y Jason se preparaban para salir a correr. Alexis necesitaba quemar la rabia que sentía en ese momento, y todo estaba dirigido a su jefe cobarde. Jason escuchaba educadamente los comentarios de Alexis. No puedo creer que Hank haya dejado que ese cretino se fuera solo con una advertencia. Toda mi semana fue una pérdida de tiempo por la incompetencia de Mason, y cuando se lo dije a Hank, me dijo que debía hablar con recursos humanos, se desahogó Alexis. Jason sabía cuándo mantenerse callado. La mayoría de los hombres no entienden lo difícil que es ser mujer en el lugar de trabajo, especialmente una mujer atractiva. Jason sabía que él era uno de los afortunados, casado con una mujer hermosa que lo amaba y mantenía sus votos matrimoniales. Puede que ella no fuera una en 1.000.000, pero definitivamente era única. 6 meses después de dar a luz a su hija Katie, Alexis había vuelto a su peso previo al embarazo. Durante un año, era imposible notar que había llevado un bebé a término. Jason recordaba esas vacaciones en las Bahamas, la primera vez que estuvieron solos desde el nacimiento de Katie. Katie se quedó con los padres de Jason. Alexis y Jason volaron a Miami y se embarcaron en un barco hacia Nassau. 6 días y noches juntos en un paraíso tropical. Alexis llevaba un top que Jason le compró del catálogo de Victoria's Secret. Alexis sorprendió a Jason al mostrarle su nuevo piercing en el ombligo. Se lo hizo un día antes de partir hacia Miami y él no lo notó hasta que ella apareció en la cubierta del barco con un revelador traje de baño de 2 piezas. Ese viaje también fue la primera vez que vio a Alexis en una playa europea, primero en el barco y luego con un grupo de alemanes en una playa remota. Desde entonces, Alexis ha continuado tomando el sol en otras playas donde está permitido, o en su propio patio trasero, e incluso una vez en una piscina en Las Vegas. Cuando Jason terminó de calentar y estaba listo para correr, Alexis comenzaba a calmarse. Se dirigieron al parque. El parque estaba a media milla de distancia y tenía una agradable pista para correr hasta el estanque. En el extremo norte del parque, había una colina con una escalera tallada de 290 escalones que llegaba hasta la cima. En los buenos días, podían correr hasta allí y regresar sin detenerse. Jason y Alexis estaban de vuelta y decidieron caminar la última milla. El estrés de la semana pasada había afectado su energía. Jason observó al tipo sentado en uno de los bancos del parque. El tipo sostenía el teléfono inteligente en la oreja, pero el ángulo era extraño. Y entonces, a Jason le cayó la ficha. Había visto a hombres hacer lo mismo en más de una ocasión en las playas, a menudo fingiendo estar hablando por teléfono cuando en realidad solo estaban filmando a las mujeres. 2 veces en el pasado, Jason se había acercado y les había puesto en su lugar con un comentario sarcástico, haciendo que se sonrojaran de vergüenza. Jason observó al tipo en el banco, preguntándose por qué querría filmar a Alexis, ya que su ropa de correr no era particularmente reveladora. Alexis estaba emocionada por la próxima visita de Katie y estaba discutiendo sus planes para las próximas 3 semanas, por lo que no prestó atención a su entorno. Jason la interrumpió después de pasar junto al hombre y le preguntó: ¿Te diste cuenta de ese tipo con el celular que acabamos de pasar? Creo que estaba usando su teléfono para grabarnos. Alexis se dio la vuelta rápidamente y luego giró la cabeza de nuevo, exclamando: «Oh, Dios mío, es Sandy Mason. ¿Es este el tipo que reportaste por acoso? ¿Qué está haciendo, filmándonos? Te dije que había algo raro en él. ¿Debería ir a confrontarlo?», preguntó Jason.
¿Y qué? Está sentado en un parque público. No podemos probar que nos estaba filmando a menos que le quites el teléfono antes de que huya o borre la imagen. Solo agregaré esto a mi reporte a recursos humanos el lunes por la mañana. Alexis, quiero que empieces a ser más cuidadosa y mantengas los ojos abiertos. No confío en ese tipo. Empieza a llevar el spray de pimienta que te compré. No discutas ahora, solo hazlo. Por más que Alexis odiara la idea de llevar ese maldito spray de pimienta, sabía que Jason tenía razón. Ahora se sentía aún más asustada que ayer. Jason no le dijo a Alexis, pero se dio cuenta de que había visto a ese tipo en el banco al menos una vez antes. Jason sabía que la policía no podía hacer nada contra alguien sentado en un banco público, aunque estuviera usando su teléfono para tomar fotos. Pero Jason tenía otros recursos. Tan pronto como llegó a casa, llamó a la agencia que usaba su firma de corretaje para investigaciones. Dejó un mensaje para que el propietario lo llamara tan pronto como recibiera el mensaje. Pero primero, el lunes por la mañana, Alexis se reunió con Clyde Walker de Recursos Humanos para contarle sus preocupaciones, incluyendo haber visto a Sandy Mason en el parque el sábado y su sospecha de que Sandy estaba usando su teléfono para tomar fotos. Como era de esperar, Clyde dijo que esto no podía ser usado en contra de Sandy, pero se reuniría con él el martes y le daría una advertencia general sobre la atención no deseada hacia las empleadas, lo cual podría considerarse acoso. ¿Le vas a decir que fui yo quien se quejó?, preguntó Alexis. No, Alexis, mantendré esto en secreto. Tenemos el derecho de hacerlo si le damos una advertencia. Si las cosas escalan, es posible que tengamos que mostrarle la queja firmada. Si contrata a un abogado, el abogado insistirá en ver la queja. Esperemos que la advertencia sea suficiente para corregir su comportamiento. Personalmente me ocuparé de este asunto, aseguró Clyde. Alexis salió de la reunión esperando ver un cambio en el comportamiento de Sandy y evitar más conflictos. Alexis fue criada por su madre, una mujer piadosa, para tratar de ver lo mejor en las personas. Su madre siempre intentaba justificar el mal comportamiento de la gente, sugiriendo que debía haber una razón detrás de ello. Para ella, era incomprensible que algunas personas pudieran ser simplemente malvadas. Alexis intentaba vivir según la filosofía de su madre. En la secundaria, fue capitana del equipo de porristas y reina del baile de bienvenida. Trataba de ser misericordiosa y pensaba que lo lograba la mayor parte del tiempo, pero personas como Sandy Mason ponían a prueba las enseñanzas de su madre. Desde su primer día en la sala de conferencias, hace 6 meses, sus nervios se erizaban cada vez que estaba cerca de Sandy Mason en el departamento. Dave Phillips, dueño de Phillips Investments, se reunió con Jason a las 11 de la mañana. Dave siempre revisaba su coche los fines de semana, recibió el mensaje de Jason el sábado por la tarde y programó una cita para el lunes por la mañana. Ambos sentían que el asunto merecía atención inmediata. Dave, necesito averiguar todo lo que pueda sobre el pasado de este tipo Mason. ¿De dónde es? ¿Qué hay en su pasado? ¿Es peligroso? Alexis me dijo que apareció en su departamento hace 6 meses y nunca habla con nadie sobre su vida personal. Ella ha estado evitando a este tipo. Pero varios otros en el departamento han intentado hablar con él sin éxito, explicó Jason. Dave tomó notas mientras Jason hablaba, luego levantó la vista de su libreta y dijo, llamaré a nuestro abogado esta mañana y le pediré que se ponga en contacto con el Departamento de Recursos Humanos de Alexis. Sería de su interés darnos información sobre Mason, dado que Alexis ha presentado una queja formal, especialmente después del incidente del sábado por la mañana. Nuestro abogado no aceptará un no por respuesta o los demandaremos. No sé cuán a fondo la empresa investigó a Mason. Indagaremos más. Gracias, Dave. No necesito decirte lo importante que es esto para mí. Te conté sobre el allanamiento en nuestra casa. Todo esto me está poniendo nervioso y necesito respuestas, dijo Jason. Considera que está hecho. Empezaremos a trabajar en ello hoy.
Tengo algo de tiempo libre esta semana, y haré que Dwayne Larsen, uno de nuestros mejores, se encargue de ello. Te conseguiremos las respuestas. ¿Qué hay de la policía? Sí, cuando tengamos algo para ellos, lo compartiremos con la policía. Ahora mismo, solo tenemos a un colega que ha estado actuando raro y que fue visto en un parque público 2 veces. Si lo contactan ahora con lo que tenemos, eso podría hacer que se mantenga en un perfil bajo y sea más cuidadoso. Sabes, se me acaba de ocurrir una idea. Hace unas semanas, un dron sobrevoló nuestra propiedad y se quedó flotando sobre Alexis mientras tomaba el sol. ¿Podría haber sido Mason? Lo investigaré. Creo que leí que algunos de los drones más grandes están registrados en la FAA. Si recuerdas algo más, esas pequeñas partes que no conectaban antes, llámame a mi celular. Cualquier pequeño detalle ayudará si terminamos yendo a la policía. Mientras tanto, ¿te sentirías más cómodo si asignáramos un guardaespaldas para Alexis? No lo hagamos por ahora. Lo que no tiene sentido es que si fue Mason quien intentó entrar en nuestra casa, ¿por qué lo haría? Mientras Alexis estaba en un viaje de negocios, debió haber sabido que ella estaba en Portland, reflexionó Jason. Tienes razón. No tiene sentido. Pero una cosa que he aprendido en este trabajo es que la mayoría de estas personas locas hacen cosas que no parecen lógicas para alguien considerado cuerdo. Quizás el hackeo y el acecho no estén relacionados. Los consideraremos conectados hasta que sepamos lo contrario. Gracias, Dave. Aprecio que te ocupes de esto de inmediato y prestes atención personal a nuestras preocupaciones, expresó Jason con gratitud. ¿Qué esperabas? No solo eres un cliente, tú y Alexis han sido nuestros amigos durante años, respondió Dave cálidamente. Con eso, Jason y Dave se levantaron de sus sillas, se dieron la mano y Jason salió de la oficina de Dave y se dirigió a la suya. Jason comenzó a estar más consciente de su entorno, incluidas las reflexiones en las ventanas de las tiendas por las que pasaba. Dave observó a su amigo salir y de inmediato levantó el teléfono. Alice, ¿puedes pedirle a Dwayne que venga a verme? Gracias. Sandy Mason se irritaba y enfurecía cada vez más. El martes por la mañana, lo llamaron al Departamento de Recursos Humanos y le informaron que se había presentado una queja seria contra él, alegando un posible acoso por parte de una de las mujeres de su departamento. Sabía quién había presentado la queja. Tenía que ser esa Susan Astor. Sabía que estaba celosa de lo que él y Alexis compartían. Esta mujer pagaría por esto, y él sabía exactamente cómo hacerla pagar. Pero el problema más apremiante y crítico para Sandy era deshacerse de Jason Tyler. Casi había pasado una semana desde que intentó entrar en la casa de Tyler y aún no podía pensar en un plan mejor que el que había fallado. Regresar a la casa no era una opción. Pasó por la casa de Tyler el jueves por la noche y vio el nuevo cartel de ADT en el jardín delantero. Sandy sabía que algunos de estos carteles eran falsos, pero no creía que este lo fuera. ¿Y por qué arriesgarse? No importa cuánto pensara en su plan para matar a Jason, todos involucraban un elemento de peligro o la posibilidad de ser atrapado después de cometer el crimen. ¿Cuál es el punto de deshacerse de Jason si termina en la cárcel y no puede casarse con Alexis? La idea de la prisión hizo que Sandy temblara. Recordar lo cerca que estuvo de pasar tiempo en la cárcel en sus días de escuela siempre le daba la misma reacción. Pero esta vez desencadenó un pensamiento en su mente. ¿Y si no matamos a Jason, sino que lo sacamos del camino incriminándolo en un crimen que lo mande a prisión por años? Pero el crimen debe ser tan terrible que Alexis se vea obligada a divorciarse de él. ¿Qué podría ser? Sandy reflexionaba sobre su dilema mientras miraba el monitor en su cubículo. Su decisión de concentrarse en el trabajo fue olvidada. Luego vio el reflejo de Alexis en su monitor mientras ella pasaba por su cubículo y la solución se presentó sola. Si mataba a la hija de los Tyler y se aseguraba de que Jason fuera condenado por el crimen, garantizaría el divorcio de Alexis de Jason y, como bono, Sandy no estaría atrapado con el hijo de Jason. Sandy sonrió para sí mismo mientras pensaba en ello.
Esto merece una consideración extra, pensó para sí mismo. Con esta nueva idea en mente, Sandy decidió que era hora de vengarse de Susan. Usando un alias, se inscribió en un sitio de citas del que había oído hablar por ella. En menos de media hora había encontrado su perfil y el señor San Martín envió una solicitud para reunirse con la señorita Susan Astor lo antes posible. Con este logro, Sandy se reclinó en su silla con una sonrisa de autosuficiencia y finalmente pudo volver a trabajar. Susan pasó la primera mitad de la semana revisando la oficina de Eugene y no fue hasta el jueves por la tarde que las dos amigas tuvieron la oportunidad de sentarse y charlar. Alexis compartió lo que sucedió el sábado pasado en el parque. El lunes por la mañana en Recursos Humanos, Susan no pudo evitar notar cómo Alexis parecía estar mirando a su alrededor en la cafetería antes de empezar a hablar. Susan quedó atónita por el incidente en el parque, pero no para nada sorprendida por la inacción de Clyde. La mayoría de estos chicos de Recursos Humanos eran unos inútiles. Después de un rato, Alexis se dio cuenta de que estaba dominando la conversación y le preguntó a Susan sobre su cita del fin de semana pasado. Otra cita en línea, otro fracaso. Él era un buen tipo, pero al final de la noche ambos nos dimos cuenta de que no éramos lo que estábamos buscando. Susan suspiró. Escuchar a Susan hablar de otra mala experiencia rompió el corazón de Alexis. El primer matrimonio de Susan terminó después de que atrapara a su esposo engañándola por segunda vez. Susan le dio una oportunidad después de la primera vez. Un romance en la oficina con su secretaria y todo eso. La pareja fue a terapia después de que su esposo le suplicara a Susan que le diera otra oportunidad. Pero, al entrar en el segundo mes de terapia, él volvió a caer en los brazos de la secretaria. De todas formas, desde el martes por la noche he estado hablando con lo que parece ser un buen tipo. Deberíamos vernos pronto. Tiene un gran proyecto en el trabajo y quiere terminarlo primero. Me escribió que eso debería suceder en la próxima semana más o menos, compartió Susan. Alexis miró a su amiga e intentó sonar lo más positiva posible. Bien hecho. Un día el hombre correcto te hará una mujer muy feliz. Te lo mereces. Alexis agradeció en silencio a su buena estrella una vez más por no estar en los zapatos de Susan. A pesar de toda la ansiedad, la mayoría de la semana fue relativamente tranquila en la casa de los Tyler. Gracias a los esfuerzos de Dave Phillips, el sistema de seguridad estaba en funcionamiento. Katie estaría en casa el viernes. Su examen final del semestre de verano era el jueves. Alexis y Jason estaban ansiosos por las 3 semanas que Katie tendría antes de regresar a la escuela para el semestre de otoño. Ambos tomaron las próximas 2 semanas libres para pasar tiempo con Katie en su cabaña en el lago Watchie, en el este de Washington. 2 semanas de caminatas y pesca. En la segunda semana, un chico vino a visitar a Katie. Parecía que Katie estaba seria con este joven. Alexis esperaba que no demasiado seria. Katie tenía solo 20 años. Jason esperaba ansioso, cuidar al pobre chico. Jason podía ser un gran oso malo cuando se trataba de Katie. El complemento perfecto para la leona Alexis. Afortunadamente, Katie sabía que sus padres lo hacían por amor y lo aceptaba con humor. Jason pasó por la oficina de Dave Phillips de camino a casa el viernes. Duane le contó a Jason lo que había descubierto hasta ahora. Sandy es un apodo. Su verdadero nombre es Anders Austin Mason. Tiene 28 años y nació en Vancouver, Washington. Su antiguo empleador fue Exxon en Houston. Hemos estado tratando de obtener información sobre por qué dejó Exxon, pero es más complicado que infiltrarse en el Pentágono. Hemos aprendido que, como adulto, no ha sido arrestado ni condenado en Texas ni en ningún otro estado. Aquí es donde las cosas se ponen delicadas. Estamos bastante seguros de que Mason tiene alguna información sobre los menores. Estuvo matriculado en una escuela pública en Vancouver durante su primer y segundo año de secundaria, pero el anuario escolar no lo menciona como estudiante. El siguiente año revisamos escuelas privadas locales y nuevamente no encontramos registro de que asistiera.
Sus padres todavía vivían en la misma casa en ese momento, pero no estaba inscrito en ninguna escuela local. Usando el anuario y el directorio telefónico local, encontramos a un par de antiguos compañeros de clase. Nadie afirmó ser su amigo, pero dos de sus compañeros recuerdan rumores sobre Sandy Mason tomando fotos, e incluso había un rumor no confirmado sobre algo en los vestuarios femeninos. Con esta nueva idea en mente, Sandy decidió que era momento de vengarse de Susan. Usando un alias, se inscribió en un sitio de citas del que había oído hablar por ella. En menos de media hora encontró su perfil y el señor San Martín envió una solicitud para conocer a la señorita Susan Astor lo antes posible. Con este logro, Sandy se recostó en su silla con una sonrisa satisfecha y finalmente pudo volver a trabajar. Susan pasó la primera mitad de la semana revisando la oficina de Eugene y no fue hasta la tarde del jueves que las dos amigas tuvieron la oportunidad de sentarse y hacer sus cosas. Alexis compartió lo que sucedió el sábado pasado en el parque. El lunes por la mañana, en Recursos Humanos, Susan no pudo evitar notar cómo Alexis parecía estar mirando alrededor del café antes de comenzar a hablar. Susan estaba sorprendida por el incidente en el parque, pero no en absoluto por la inacción de Clyde. La mayoría de esos tipos de recursos humanos eran descerebrados. Después de un rato, Alexis se dio cuenta de que estaba dominando la conversación y le preguntó a Susan sobre su cita del fin de semana anterior. Otra cita en línea, otro fracaso. Era un buen tipo, pero al final de la noche ambos nos dimos cuenta de que no éramos lo que estábamos buscando. Escuchar a Susan hablar de otra mala experiencia rompió el corazón de Alexis. El primer matrimonio de Susan terminó después de que atrapara a su esposo engañándola por segunda vez. Susan le dio una oportunidad después de la primera vez, un romance en la oficina con su secretaria y todo eso. La pareja fue a terapia después de que su esposo le suplicara a Susan que le diera otra oportunidad. Pero al entrar en el segundo mes de terapia, él volvió a caer en los brazos de la secretaria. De todas formas, desde el martes por la noche, he estado hablando con lo que parece ser un buen tipo. Deberíamos vernos pronto. Tiene un gran proyecto en el trabajo y quiere terminarlo primero. Me escribió que eso debería suceder en la próxima semana más o menos. Alexis miró a su amiga e intentó sonar lo más positiva posible. Bien hecho. Un día el hombre correcto te hará una mujer muy feliz. Te lo mereces. Alexis agradeció en silencio a su buena estrella una vez más por no estar en los zapatos de Susan. A pesar de toda la ansiedad, la mayoría de la semana fue relativamente tranquila en la casa de los Tyler. Gracias a los esfuerzos de Dave Phillips, el sistema de seguridad estaba en funcionamiento. Katie estará en casa el viernes. Su examen final del semestre de verano era el jueves y Alexis y Jason estaban ansiosos por las 3 semanas que Katie tendría antes de regresar a la escuela para el semestre de otoño. Ambos tomaron las próximas 2 semanas libres para pasar tiempo con Katie en su cabaña en el lago Watchie, en el este de Washington. 2 semanas de caminatas y pesca. En la segunda semana, un chico vino a visitar a Katie. Parecía que Katie estaba seria con este joven. Alexis esperaba que no demasiado seria. Katie tenía solo 20 años. Jason esperaba ansioso cuidar al pobre chico. Jason podía ser un gran oso malo cuando se trataba de Katie. El complemento perfecto para la leona Alexis. Afortunadamente, Katie sabía que sus padres lo hacían por amor y lo aceptaba con humor. Jason pasó por la oficina de Dave Phillips de camino a casa el viernes. Duane le contó a Jason lo que había descubierto hasta ahora. Sandy es un apodo. Su verdadero nombre es Anders Austin Mason. Tiene 28 años y nació en Vancouver, Washington. Su antiguo empleador fue Exxon en Houston. Hemos estado tratando de obtener información sobre por qué dejó Exxon, pero es más complicado que infiltrarse en el Pentágono. Hemos aprendido que, como adulto, no ha sido arrestado ni condenado en Texas ni en ningún otro estado. Aquí es donde las cosas se ponen delicadas. Estamos bastante seguros de que Mason tiene información sobre los menores.
Estuvo inscrito en una escuela secundaria pública en Vancouver durante su primer y segundo año, pero no aparece en el anuario de su escuela. El siguiente año, revisamos las escuelas privadas locales y nuevamente no encontramos ningún registro de su asistencia. Sus padres aún vivían en la misma casa en ese momento, pero él no estaba inscrito en ninguna escuela local. Utilizando el anuario y el directorio telefónico local, encontramos a un par de antiguos compañeros de clase. Ninguno se declaró amigo suyo, pero dos de ellos recordaban rumores sobre Sandy Mason tomando fotos, e incluso había un rumor no confirmado sobre fotos en el vestuario de chicas. El resto de la tarde pasó entre una vorágine de conversaciones. Katie apenas tuvo tiempo de comer mientras relataba los eventos del semestre pasado, especialmente al contarle a sus padres, con gran entusiasmo, sobre el asombroso joven con el que estaba saliendo. Creo que Charles Owen estaba en su último año de ingeniería en el RC y planeaba unirse al ejército como teniente gemelo de Wright tras su graduación. Escuchando todas las maravillosas cualidades de este joven, Jason se dijo en silencio que debía prepararse para conocer pronto al que probablemente sería su futuro yerno. Katie preguntó sobre el robo. Este era un punto con el que Jason había estado luchando desde que conoció a los detectives. Por un lado, no quería asustar ni a Alexis ni a Katie, pero por otro, no quería que subestimaran la posible amenaza. Jason le contó los detalles de la noche del robo, cuando amenazó al intruso con una escopeta. Katie miró a su madre, y sabiendo lo que ella pensaba sobre las armas de fuego, no pudo evitar reírse al recordar el grito de Jason en las escaleras. «Ven aquí, tengo una pequeña sorpresa para ti», le dijo. «Papá, esto es muy gracioso». «¿Qué es esto? ¿Algo de una de tus películas de Bruce Willis?» «No lo sé, cariño, simplemente sonó bien en ese momento». De todas formas, parecía haber tenido el efecto deseado. 2 segundos después, escuché la puerta de la pantalla cerrarse de golpe. Gracias a Dios nunca he disparado a un ser vivo en mi vida. No sé cómo habría reaccionado si hubiese llegado a ese punto. Tras la última frase de Jason, el comedor quedó en silencio por unos momentos. Alexis rompió la tensión diciéndoles a Jason y a Katie que recogieran los platos. Mientras Alexis cargaba el lavavajillas, ellos pasaron un rato a solas. Ambos pensaron que era una gran idea. Cada uno de ellos quería decir algo sin preocupar a Alexis. Katie sugirió que dieran una vuelta por la manzana. Mientras caminaban, Jason fue el primero en hablar. «Mira, no quería preocupar demasiado a tu madre, pero este tipo Mason puede ser más peligroso de lo que le dije. Uno de los detectives va a su último domicilio y lugar de trabajo la semana que viene. Espero obtener más información sobre este sujeto antes de que tu madre regrese al trabajo en 2 semanas. Al menos he logrado que tu madre lleve un frasco de gas pimienta cuando esté sola en el garaje. Te compré uno también. Espero poder convencerte de que lo lleves, por si acaso». Fue el turno de Katie de compartir lo que no estaba lista para decirle a su madre. «Papi, espero que esto no te haga pensar mal de Charles, pero él me enseñó a usar un arma. Tengo un permiso para portar armas ocultas y una pistola semiautomática de 9 milímetros. Voy al campo de tiro con Charles. Tengo bastante experiencia. Tú quédate con el gas, yo me quedo con mi Smith y Wesson». Jason se quedó atónito por un minuto, pero se recuperó lo suficientemente rápido como para preguntar, ¿y dónde la tienes ahora? No me puedo imaginar lo que diría tu madre si supiera que hay un arma en la casa o en la cabaña. Katie respondió, la tengo en mi habitación con un seguro para mantenerla a salvo cuando no está a la vista. La llave está en mi bolsillo. Bueno, odio esconderle algo a tu madre, pero dame tiempo para averiguar cómo la convenceremos de permitir esto en la casa. Mantengámoslo entre nosotros por ahora. Cuanto más Sandy contemplaba matar a Katie Tyler, más razones encontraba para no hacerlo. Primero, el caso contra Jason debía ser muy sólido, lo cual era una tarea bastante difícil. Segundo, si Tyler vivía, no solo él y Alexis no recibirían el seguro de vida de Jason, sino que Jason podría gastar miles en abogados para el juicio.
todos los activos de Tyler desaparecerían. Sandy esperaba que esos activos y el seguro les ayudaran a empezar una nueva vida. A Sandy no le gustaba mucho trabajar y tener suficiente dinero podría llevarle a una vida ociosa. No, matar a Katie y culpar a Jason no funcionaría. Volvamos al plan A, matar a Jason. Sería más sencillo. Una noche, acercarse a Jason en la calle, fingir que es un robo fallido y matarlo. No había nada que conectara a Sandy con Jason. Entonces, ¿por qué la policía lo sospechaba? Sandy era medio listo. Solo para asegurarse de que la policía tratara el asesinato como un robo, salió el sábado por la noche y pintó 2 edificios con grafitis de pandillas. Estaba satisfecho consigo mismo mientras veía las noticias locales el domingo. Una reportera estaba de pie frente a uno de los edificios. Pronunciaba la típica histeria: ¿qué significa el aumento de la actividad de esta pandilla para la seguridad de los ciudadanos de nuestra comunidad? Gracias a Dios por las noticias lentas de la semana siguiente. El martes por la noche, Susan Austin salió de la sala de estar sintiéndose un poco mareada. Susan no creía estar demasiado borracha para conducir a casa. Había sido un día largo y la noche no había sido mejor. Sam Martin, su novio de un sitio de citas en línea, se suponía que la encontraría en la sala de estar durante su primera cita, pero no apareció. Susan estaba demasiado molesta como para comer, y 2 cócteles le subieron rápidamente a la cabeza. Susan abrió el coche y se confundió cuando un paño de olor dulce cubrió su cara, haciéndola caer al suelo. 2 brazos la sostuvieron y la arrojaron al asiento trasero antes de que perdiera el conocimiento. Cuando Susan despertó, lo primero que vio fue a Sandy Mason mirándola desde entre los 2 asientos delanteros de su coche. Intentó moverse, pero sus brazos y piernas estaban atados. El cinturón de seguridad también le impedía moverse. Los ojos de Susan se ajustaron a la oscuridad hasta que enfocaron el arma en la mano de Mason, apuntándole. Sandy, ¿qué estás haciendo? Déjame ir. La voz de Susan estaba tensa, pero la gravedad de su situación apenas comenzaba a impactarla mientras su mente emergía de la niebla. Susan, primero dime por qué te quejaste de mí en el trabajo. ¿De qué estás hablando? Nunca me quejé de ti. No me mientas. Sé que fuiste tú quien le dijo a Recursos Humanos que te estaba acosando. 10 minutos después, regresó. Susan lo miraba antes de que la luz en la cúpula se apagara, devolviéndolos a la oscuridad. Está bien, te dejaré ir. Pero debes responder a mis preguntas y recordar tu promesa de no contarle a nadie sobre esta noche. ¿De acuerdo? Susan solo pudo asentir con la cabeza en señal de aceptación. Contestó las preguntas de alguna manera, pensando que tal vez Sandy la dejaría vivir si lo hacía. Estaba asustada y aferrándose a cualquier esperanza. El plan original de Sandy era hacer que Susan sufriera antes de morir, pero Nouli sentía lástima por ella. Era solo una espectadora inocente en este melodrama. Por supuesto, todavía tendría que morir, pero en lugar de torturarla, primero la haría dormir de nuevo. Habiendo recibido la información necesaria, Sandy salió del coche, abrió una botella de cloroformo y vertió un poco en un pañuelo. Por un momento, Susan pensó que había conseguido lo que quería, pero cuando Sandy abrió la puerta trasera, ella reconoció el olor. No, no. Por favor, no, suplicó. Lo siento, Susan. Era hora de vengarse de Alexis y su familia por cómo lo trataron. Sandy no podía esperar a ver la expresión de Alexis mientras su mundo se derrumbaba frente a sus ojos. Una sonrisa demente cruzó sus labios mientras conducía el coche de Susan hacia la dirección que ella le había dado en su último momento de esperanza en el bosque. ¿Qué mejor escenario podría haber? Esto dejó el plan original de un asesinato al estilo de una pandilla en segundo plano. Debido a una aparición importante en los tribunales, Dwayne Olsen no llegó a Houston hasta el martes. El bufete original al que fue remitido en Seattle se negó a aceptar el caso debido a un conflicto de intereses. Al principio, Dwayne estaba decepcionado,
asumió que todo había sido arreglado por los abogados de Seattle antes de que él llegara. Afortunadamente, el bufete de Houston fue lo suficientemente amable como para darle una segunda recomendación, y para el miércoles por la tarde, Duane estaba en la oficina de Skyler y Simmons explicando la situación. George Schuller accedió a asistir a cualquier reunión que Duane tuviera con la gente de Exxon. Sintiéndose mejor, Duane contactó a Exxon y organizó una reunión con el vicepresidente de Relaciones Laborales. El jueves por la mañana, Duane confirmó que George Schuller estaba disponible y utilizó el tiempo antes de la reunión para investigar en la computadora de la biblioteca local. El jueves por la mañana, Duane y George se encontraban en la oficina de Howard Grimley en Exxon. Grimley saludó a los dos hombres cálidamente, les preguntó si deseaban café, té o una bebida, y luego les pidió que se sentaran. Dado el tema, Duane se sorprendió cuando Grimley no cerró la puerta de la oficina. El ayudante de Grimley estaba sentado justo fuera de la puerta y podía escuchar todo lo que se decía. Señor Olsen. Señor Schuller, inmediatamente después de su llamada solicitando una reunión, revisé el archivo personal de Sanders Mason y me reuní con nuestro abogado interno. Lamentablemente, tengo prohibido permitirles ver el archivo o discutir su contenido a menos que recibamos una citación judicial. Tanto Duane como George se miraron en silencio, preguntándose por qué Grimley no les había ahorrado tiempo explicándoles esto por teléfono. Grimley continuó, sin embargo, déjenme asegurarles que Exxon cooperará plenamente con cualquier citación. No intentaremos bloquearla de ninguna manera. Señor Larsen. No conozco el alcance completo de su investigación, pero no me sorprende escuchar que alguien esté interesado en investigar el pasado del señor Mason. No puedo decir más. Lo siento mucho. Duane no pudo evitar leer el lenguaje corporal de Grimley. Era obvio que Grimley estaba manejando el archivo como un entrenador que balancea un pescado frente a una foca en un acuario. Al menos esa era la impresión que le daba. Duane decidió que la reunión había terminado, se levantó de su silla. Ambos hombres estrecharon la mano de Grimley y salieron con la intención de obtener una citación. Duane sabía que tomaría al menos otro día y costaría miles de dólares. Incluso entonces no había garantía de éxito. Duane esperaba que George conociera a un juez amigable. Mientras pasaban junto al escritorio de la asistente, ella se levantó y se ofreció a acompañarlos a la puerta principal del edificio. El viaje en ascensor fue silencioso, pero justo antes de que Duane saliera por la puerta giratoria, la asistente le estrechó la mano a Duane y dijo, «Almorcemos, señor Olsen». «Solo los dos». Duane sintió el papel en su mano y simplemente asintió. Mientras George llamaba a un taxi, Duane aprovechó la oportunidad para mirar la hoja. Había un número de teléfono allí. 2 horas después, Duane estaba sentado en una mesa tranquila frente a la asistente de Grimley, Elaine Stewart. Sé que su abogado está trabajando en obtener una citación. Pero hay algo que necesita saber sobre Sandy Mason que no está en el archivo. ¿No tiene miedo de meterse en problemas con su jefe por reunirse conmigo? No. El señor Grimley en realidad me pidió que me reuniera con usted. Es uno de los buenos. Sus manos están atadas por la ley, pero hará todo lo posible para ayudarlo a proteger a esa dama en el norte. Cuando nos deshicimos de Mason, él temía que simplemente lo tiraríamos por la borda. Pero sin acción policial, poco podíamos hacer. Cuando una firma de Seattle llamó pidiendo recomendaciones, el señor Grimley hizo lo mejor que pudo para asesorarlo sin violar las reglas o políticas de la empresa. Escuché su parte de la conversación, pero obviamente, quienquiera que estuviera al otro lado era demasiado tonto o simplemente ignoró las advertencias sutiles. Hay documentación en el archivo de 2 advertencias que Mason recibió por parte de 2 mujeres en su departamento. El señor Grimley estaba en el proceso de despedir a Mason cuando él abruptamente presentó su renuncia y se fue con menos de una semana de aviso. Estábamos contentos de que todo el episodio hubiera terminado. Pero una semana después, recibimos una consulta de la policía de Houston, que estaba investigando a petición de la policía mexicana.
La policía del estado de Tamaulipas estaba investigando la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en el desierto. La policía estaba buscando a Mason. Él salió de Texas de manera bastante repentina. El señor Grimley llamó a la policía cuando recibió una llamada de Seattle. Pero esa fue la última vez que escuchamos de la policía o de alguien más hasta que su oficina nos llamó la semana pasada. ¿Entonces no saben qué pasó con la investigación de la policía mexicana? Bueno, esto es lo peor. Extraoficialmente, el señor Grimley me pidió que lo siguiera porque mi cuñado es policía, y esto es lo que encontré. La mujer era ciudadana mexicana pero tenía una visa de trabajo en Texas. Había evidencia de que conoció a Sandy Mason en un sitio de citas y sus amigos pensaban que estaba saliendo con él, pero rompió la relación después de la segunda cita. No entiendo por qué fue encontrada en México. Ella evitaba cruzar la frontera excepto para visitar a su familia los domingos y siempre regresaba a los EU antes de que oscureciera. La policía mexicana quería hablar con Mason porque sus registros mostraban que él había ingresado al país unos días antes de que un granjero descubriera el cuerpo. No había registro de que ella hubiera ingresado al país. No había suficiente evidencia para extraditar a Mason, pero pidieron a la policía de Houston que lo interrogara. Los detectives de Houston entrevistaron a Mason una vez, el día antes de que Mason presentara su renuncia a nosotros. Una semana después, un detective vino a nuestra oficina buscando a Mason. Planeaban entrevistarlo de nuevo, pero su apartamento estaba vacío. Les dijimos todo lo que sabíamos, lo cual no era mucho. Como dije, eso fue lo último que supimos de la policía. Mi cuñado dijo que si Mason regresaba a México, se emitiría una orden de arresto en su contra. Duane y la señorita Stewart terminaron de almorzar y la señorita Stewart anotó algunas cosas aquí y allá en respuesta a las preguntas de Duane. Se despidieron y Duane llamó a su jefe en Seattle con la noticia. Dave Phillips llamó a Jason tan pronto como colgó con Duane, pero su llamada fue a buzón de voz. Ese mismo jueves, Sandy pasó conduciendo frente a la cabaña de Tyler, preguntándose por qué la vida era tan injusta y cuándo tendría un respiro. Uno de los autos estacionados en la entrada anoche ya no estaba, lo que significaba que ni Alexis ni la novia de Tyler estaban en la casa. Hubiera sido ideal terminarlo anoche, pero cuando Sandy se acercó a la cabaña, una luz activada por movimiento se encendió e iluminó el patio. Esa mañana, Jason Tyler estaba cortando el césped de su jardín y Sandy pasó conduciendo. Google Earth le dio una buena idea de dónde estaban las cabañas más cercanas, y un rápido paseo por los vecinos confirmó que no estaban cerca y no representaban una amenaza para sus planes. Sandy continuó por el camino de grava, estacionó su coche en el aparcamiento del parque estatal, sacó su bicicleta de montaña del portaequipajes trasero y se dirigió por el sendero a lo largo del lago. Sandy asumió que la bicicleta atraería menos atención y sería más fácil de esconder. Sobre el ruido del cortacésped, Jason creyó oír un grito. Al mirar hacia arriba, pudo haber jurado que vio a dos personas a través de la gran ventana panorámica de cristal. Sorprendido por un momento, Jason cometió un error potencialmente fatal. Presionó el botón para apagar el cortacésped, corrió por el césped y se precipitó hacia la cabaña. Katie giró hacia el sendero de grava hacia la cabaña. Algo estaba mal. En todos los años que había vivido en casa, no recordaba ni una sola vez que su padre hubiera dejado una herramienta en el césped. Pero el cortacésped estaba ahí tirado. ¿Estaba simplemente paranoica por las advertencias de su padre sobre el acosador de su madre? ¿Cómo sabía siquiera ese tipo dónde estaban esa semana? No lo sabía. Pero mientras se sentaba en el coche pensando, se dio cuenta de que también era extraño que ni su padre ni su madre salieran a recibirla. Eso era exactamente lo que siempre hacían por ella o por el otro. Por un segundo, Katie pensó en el peor de los casos. Sus padres habían decidido aprovechar su ausencia para pasar un rato a solas. Pero eso no explicaba la presencia del cortacésped. Por supuesto, sus padres ya no eran tan apasionados como para no poder esperar unos segundos para guardar sus herramientas. Paranoica o no, Katie simplemente sintió algo.
Sacó el arma de su bolso y corrió la corredera para cargar la bala hueca. Sostuvo el arma en la mano, con el dedo fuera del gatillo como Charles le había enseñado, y la escondió discretamente en su bolsa de compras. Katie salió del coche, subió los escalones y entró en la casa. Katie se dio cuenta de que estaba equivocada. Entra, jovencita. Debes ser Katie. Jason y Alexis estaban sentados en un sofá en una sala grande y detrás de ellos un hombre de ojos desorbitados con una pistola se sentaba en un taburete de bar. El arma apuntaba a la parte posterior de la cabeza de su madre. Vamos, te dije. Entra y únete a esta fiesta. Tu madre me engañó. Me hizo creer que estaba interesada en mí. Pero seguía riéndose con esa Susan Osteread. Susan ya no se ríe. Y en unas horas tu madre tampoco reirá. Entra. Katie no se movió. Hizo lo posible por pensar. Pensar en todo lo que Charles le había enseñado durante el último año. Tenía un tiro claro a Mason, pero sabía que no podía levantar el arma lo suficientemente rápido como para evitar que disparara a su madre primero. Charles le había enseñado que no era como en las películas. Era casi imposible hacer un disparo antes de que el villano apretara el gatillo. Mason malinterpretó la falta de movimiento de Katie. Estás asustada. No te puedes mover por el miedo. Esto será más divertido de lo que planeé originalmente. Supongo que tendré que jugar contigo primero. Tu padre no es tan valiente sin una escopeta. Mason miró a Jason y movió el arma entre las cabezas de Alexis y Jason. Tengo algo para ti. Mason rió siniestramente y volvió a mirar a Katie. Y solo porque puedo, dejaré que tus padres vean una bala y unas rodillas para mantenerlos con vida pero inmovilizados. Mason siguió riendo, se bajó del taburete de bar y comenzó a caminar alrededor del sofá, poniéndose en posiciones de disparo de rodillas. Jason primero, ya que Mason lo consideraba la mayor amenaza. Desde esta perspectiva, Mason no podía vigilar efectivamente a Katie y sus padres al mismo tiempo. Katie pensó que esta era su mejor oportunidad. Katie dejó caer la bolsa de sus manos y comenzó a levantar el arma. El sonido de una bolsa golpeando el suelo desvió la atención de Mason de Jason a Katie, aunque solo por un segundo. Pero un segundo es todo lo que Katie necesitaba. Sus ojos vieron a través de las miras de su pistola semiautomática SIW 9 mm Shield. Los ojos de Mason se abrieron al darse cuenta de lo que estaba viendo. Su mano se dirigió hacia Katie para apuntarle con su Glock. Ella era ahora la mayor amenaza, pero ya era demasiado tarde. Katie no pensó en las consecuencias cuando su dedo presionó el gatillo. Tal como le habían enseñado y entrenado durante meses en el campo de tiro, con justificación. La primera bala alcanzó a Sandy Mason. Pero incluso cuando Mason sintió que la bala entraba en su cuerpo, escuchó el sonido de un segundo disparo. Además de apretar el gatillo correctamente, Katie tomó en serio otra lección que Charles le enseñó. Nunca dejes que retrocedan. Elimina la amenaza. Las piernas de Mason cedieron y se desplomó en el suelo. Más tarde, Jason tuvo momentos de duda sobre su valentía y masculinidad. Se preguntaba si debería haber atacado a Mason antes de que su hija regresara a casa. Lo pensó. ¿Sabía que Katie vendría con su arma? ¿Es por eso que no actuó antes? En el fondo, conocía la respuesta. Momentos antes de que Katie dejara caer su bolsa, Jason estaba a punto de saltar del sofá en un último intento desesperado de quitarle la pistola a Mason. A pesar de las escasas posibilidades de que tal movimiento tuviera éxito, alguien estaba cuidando de él y su familia. La bolsa cayó milisegundos antes de que él se moviera. Por ahora, Jason estaba feliz de que sus dos chicas estuvieran vivas y bien. Agarró a Alexis y la abrazó, luego extendió la mano para que Katie se uniera a ellos. Katie tuvo la presencia de ánimo de sacar la bala de la recámara de su arma antes de unirse a ellos. Alexis vio lo que estaba haciendo y de repente se dio cuenta de lo que Katie había hecho. El shock comenzó a desvanecerse.
¿De dónde salió esta pistola? Jason y Katie se miraron tímidamente antes de que Jason dijera, después, cariño. Solo agradece que nuestra pequeña sabe cómo usarla. Estoy deseando conocer a Charles para agradecerle por su parte en salvar a mi familia. Los patrulleros estatales y los sheriffs del condado comenzaron a llegar dentro de media hora de la llamada al 911 de Tyler. Fue bastante claro lo que sucedió y cómo Katie disparó en defensa propia. El coche de Mason fue encontrado media hora más tarde y su contenido respondió a muchas preguntas sobre el caso Tyler y 2 asesinatos no resueltos en Florida y México. Pasarían 2 días más antes de que se encontrara el cuerpo de Susan. Mason tenía motivos para los 3 asesinatos. Además, se encontraron videos y fotografías de cientos de mujeres desprevenidas en memorias USB que estaban guardadas en una maleta cerrada. Las fechas de las imágenes cubrían los últimos 12 años. En el maletero había una matrícula de Ontario robada, mapas de Canadá y una guía del Caribe y Venezuela. Al parecer, Sandy Mason planeaba escapar por Canadá y esconderse en algún lugar donde no lo atraparan durante días. Jason estaba sentado en el porche trasero bebiendo cerveza y mirando la luna sobre el lago. La luna estaba en su primer cuarto y el cielo era lo suficientemente oscuro como para ver millones de estrellas. Mientras Jason se sentaba mirando hacia arriba, una estrella fugaz cruzó el camino de la Vía Láctea. Jason recordó un dicho de su juventud: pide un deseo a una estrella fugaz. No, gracias. Ya he cumplido mi deseo, dijo, ofreciendo una pequeña oración de agradecimiento mientras miraba hacia la cabaña. En la mesa, iluminada solo por la luz de las velas, estaban sentados su esposa, su hija y Charles. Charles había llegado más temprano ese día. A Jason no le sorprendió en absoluto que él y Alexis inmediatamente se llevaran bien con el joven. Era inteligente, respetuoso y claramente estaba enamorado de Katie. El rudo, papá oso, de Jason se convirtió en un oso de peluche antes de que la cena terminara. Alexis se divertía con el comportamiento de Jason, tan diferente de cómo había tratado a los anteriores novios de Katie. Jason incluso aceptó cuando Charles se ofreció a llevarlo al campo de tiro local para enseñarle a usar un arma correctamente. Alexis rechazó la oferta de recibir el mismo entrenamiento. Ahora estaba de acuerdo en que se llevara un arma en su casa, pero no estaba preparada para dispararla. El tiempo dirá si cambia de opinión, pero por ahora fue una pequeña victoria cuando aceptó que, si las armas fueran prohibidas, solo los criminales tendrían armas. Mientras Jason estaba sentado en el porche trasero terminando su cerveza y sintiéndose afortunado, la puerta mosquitera se abrió y Alexis salió con un par de botellas más en las manos. Le entregó una a Jason antes de sentarse a su lado. Jason dio un sorbo de la botella. Esta es mi 4ª cerveza esta noche. Me levantaré al menos una vez esta noche para deshacerme de ella. Bueno, cuando vuelvas a la cama, no tengas miedo de despertarme. ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos despiertos? A la medianoche. Jason sonrió, pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Charles y Katie salieron y se dirigieron hacia el lago. Vamos a salir en el bote y tal vez a nadar. Jason y Alexis respondieron simultáneamente. Tengan cuidado. Alexis se rió y miró a los ojos de su esposo. Me cae bien. Lo sé. A ti también te cae bien. Es bueno que esté aquí. Ayuda a Katie a distraerse de lo que pasó la semana pasada. Sandy Mason merecía morir. Ojalá no hubiera sido nuestra hija quien lo hiciera. Tuvo un par de noches sin dormir el fin de semana pasado. Estábamos en la cocina y Katie estaba compartiendo algunos de sus sentimientos. Charles le tomó las manos. Le permitió llorar una vez más. Este joven es más maduro de lo que parece. ¿Cómo tuvimos tanta suerte? Jason pensaba todo el tiempo en Susan y en lo triste que era. Era una mujer tan dulce y su vida fue tan trágica. Lloró al pensar en cómo terminó su vida. Jason sabía que no había respuesta, así que puso su brazo alrededor de Alexis y solo sostuvo a su esposa.
suscríbete a nuestro canal. ¿Qué opinas de nuestra historia de hoy? En cuanto a mí, la historia no es ambigua ni común, porque no había oído ni visto algo así. Fue muy emocionante e interesante, con giros de trama inusuales. ¿Cuál es tu impresión de la historia? Escribe en los comentarios. Hasta nuevos videos.